Buenas noches, estimados colegas del Consejo Regional 3 y del Colegio Médico del Perú. Agradecerles su presencia en este 19 simposio que se le está dedicando al Día Mundial del Cerebro. Para dar apertura a este importante simposio, vamos a dar la palabra a la doctora Frida González Montfar, decana del Consejo Regional 3, que viene liderando todas estas estrategias de capacitación para todo el colegio. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctor Carpio. ¿Qué tal? Qué gusto. Bueno, yo creo que hoy es un día muy especial para los neurólogos y también al doctor, el doctor que está llevando la especialidad de psiquiatría. Hoy se extrapola el Día Mundial del Cerebro, que es realmente pues el 22 de julio, pero sin duda alguna hoy se realiza este simposio dirigido a la comunidad médica y a todos los oyentes que se conectan. Importante recalcar que el cerebro, ese órgano que nos permite pensar, que nos permite sentir, crear y sanar, ¿no? Este simposio es más que nada una oportunidad para aprender todos juntos, compartir experiencias y reafirmar pues nuestro compromiso con su cuidado y protección. Que cada palabra vertida y cada idea de hoy nos motive a impulsar una medicina que preserve no solo la vida, sino también la mente. Les agradezco a todos los ponentes, al doctor Carpio que lidera esta Secretaría de Desarrollo Profesional y Científico del Consejo Regional 3 Lima, y de esta manera pues sé que va a tener su audiencia correspondiente porque es tema de mucha importancia. De esta manera queda pues inaugurado nuestro simposio. Bienvenidos a todos, bienvenidos a la orden y muchas gracias colegas por apoyo al Consejo Regional 3 por mantener la educación médica continua con nuestros colegiados. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Primero, agradecer a los distinguidos ponentes que van a hacer posible este 19 simposio virtual, a la doctora Miriam Lenis Osorio Martínez, psiquiatra de la Facultad de Ciencias de Salud de la Universidad de Ciencias Aplicadas, que va a desarrollar el tema estrés en infancia y cerebro, al doctor José Pérez Narrea, neurólogo del Centro Alivio Integral del Dolor Neuromuscular, que va a desarrollar el tema insulina y cerebro, y a la doctora María del Carmen Pozo García, que va a desarrollar el tema sueño y cerebro, neuróloga de la Clínica San Felipe. Muchas gracias, doctores, por su contribución en este simposio. Y bueno, vamos a dar comienzo con la presentación de la doctora Miriam Leni Osorio Martínez, que va a desarrollar el tema estrés en la infancia y cerebro. Ok. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, gracias al Consejo Regional 3 por haberme invitado y poder compartir con ustedes una información tan importante como lo es los efectos del estrés en la infancia sobre el cerebro. A ver, quiero confirmar si están viendo bien la diapositiva. Sí se ¿Sí? ve, sí se ve. Ok, muy amables. ¿Se Entonces escucha bien? vamos a empezar. Sí, se escucha bien. Ok. Primero, la declaración de interés. Esta presentación tiene fines exclusivamente educativos y académicos. No hay ningún conflicto de interés en la preparación del material y las opiniones aquí vertidas están desarrolladas en base a las bibliografías recientes y son expresiones personales en base a esta revisión informada de la literatura. Y en caso se mencione alguna experiencia con pacientes, pues se van a reemplazar los nombres para mantener el anonimato. Muy bien. Entonces, primero vamos a hablar un poco sobre el estrés. ¿Cómo definimos el estrés y cómo es este tomado en la infancia, ¿no? ¿Qué efectos van a haber del estrés en el cerebro? ¿Qué consecuencias? Y al final vamos a tener una conclusión de la ponencia.
Primero, vamos a ver qué tipos de estrés puede enfrentar un niño, ¿no? ¿A qué se refiere este estrés? Pues el estrés van a ser respuestas adaptativas, tanto cerebrales como físicas, ¿no? Frente a amenazas que generen alarma en un niño, ¿no? Estas amenazas pueden causar un efecto positivo, ¿no? Porque va a ser parte del desarrollo cerebral, va a ser parte del desarrollo emocional, pero también cuando este estrés se sobrepasa, pasa de ser tolerable, pasa de tenerse oportunidades de desarrollo, se convierte en un estrés tóxico. Este es el problema al cual nos vamos a enfrentar con las consecuencias a lo largo de la vida. Vamos a hablar de cada uno de ellos un poco y poner ejemplos. El estrés positivo. Ese estrés positivo va a ser un evento, ¿no? Que va a ser breve, va a ser manejable por el niño, dentro de un contexto de relaciones cálidas, relaciones con sus progenitores, con las figuras parentales, con las figuras de su entorno más cercano, van a haber relaciones cálidas y seguras. Este tipo de relaciones le va a permitir al niño poder afrontar estas dificultades, porque en la vida, conforme vamos creciendo, afrontamos dificultades y cuando se van superando, van favoreciendo el desarrollo emocional, la resiliencia, el aprendizaje. Este estrés positivo es sano, ayuda a moldear el cerebro y ayuda a que la persona pues, pueda aprender mucho más de sus capacidades conforme va creciendo. Por ejemplo, un niño que tiene el desafío de poder asistir el primer día a la escuela, ¿no? O de repente ese día una nueva profesora, un nuevo grupo de amigos, un nuevo entorno y el niño tiene que adaptarse. Capaz puede esto generarle angustia, generarle molestia, pero el niño, si tiene un entorno saludable, se va a poder adaptar. Hablar en público, participar de actuaciones, de repente el temor a algunos animales, frustrarse cuando va a intentar resolver un problema, un juego, reglas de convivencia con otros niños similares, incluso rendir un examen o una tarea desafiante que pueden ser dejadas en el colegio. Entonces, esto es estrés positivo, esto es sano, esto va a permitirle aprendizaje, crecimiento, resiliencia. ¿Ya? Esto es sano. Esto se espera que una persona en un entorno saludable lo pueda superar. ¿No? Entonces, esto está bien, este estrés positivo está bien. ¿Qué va a pasar después de un estrés positivo? ¿Qué puede ocurrir cuando el estrés, el fenómeno que causa la angustia, que activa los sistemas de alarma, son más elevados? ¿No? Ya de repente quieren sobrepasar las capacidades de un niño. ¿Qué va a pasar? ¿No? Este estrés se convierte en un efecto, comienza a ejercer efectos potencialmente dañinos. Potencialmente es la palabra clave que vamos a acordarnos. ¿Por qué? Porque si este estrés, ¿no? Tiene una red, un soporte emocional, una red de apoyo alrededor del niño, no va a pasar ningún problema, el niño lo va a superar, va a ser tolerable para él. ¿Cuál es la característica de este estrés? Porque va a tener periodos limitados de tiempo. No va a ser un estrés continuo, no va a ser un estrés crónico, va a ser un estrés de repente difícil de sobrellevar, pero va a ser limitado en el tiempo. Y las relaciones sociales de apoyo, padres, hermanos, familiares, figuras parentales, etcétera, van a ayudar, van a ser una especie de buffer y va a amortiguar el efecto de este estrés tolerable. ¿Ya? Esto puede causar daños en el cerebro, sí, puede moldear el cerebro, activando sistemas de alarma, el famoso sistema de alarma a nivel del sistema límbico, que es el núcleo cerebral llamado amígdala. ¿Ya? Sí, sí puede activarlo, pero si tiene relaciones de soporte emocional, no va a ser dañino. Los cambios que va a producir a nivel del cerebro no van a ser permanentes. ¿Ya? Este es el estrés tolerable. Por ejemplo, ¿qué sería estrés tolerable para un niño? De repente la muerte de un ser querido, un accidente traumático, de repente una fractura, algo que cambie su adaptación, su movilidad,
el divorcio conflictivo de los padres, sufrir bullying, discriminación persistente, enfermedad grave en un miembro de la familia, haber cambiado repentinamente de vivienda, escuela, debido por algún desastre natural, etcétera. Entonces, esto va a ser estrés tolerable. ¿Cuál es la diferencia? Que esto tiene que también tener un periodo limitado de tiempo y tener un soporte alrededor del niño. Si el niño tiene un soporte, el niño, la niña o incluso el adolescente tiene un soporte, esto no va a generar cambios severos, persistentes en el cerebro. ¿Ya? Eso es una diferencia muy importante que tenemos que acordarnos. Teníamos un estrés positivo, estamos ahora frente a un estrés tolerable, pero cuando ya se sobrepasan las defensas que tiene el niño, las defensas alrededor, los progenitores, etcétera, se convierte en un estrés tóxico. Y yo les voy a dejar una pregunta como para que vayan reflexionando. Miren, durante el año 2021, durante la pandemia del COVID-19, el Perú alcanzó el número uno en el mundo de huérfanos debido a la pandemia por el COVID-19. Se estimó que eran alrededor de 100.000 niños que habían perdido uno o dos progenitores, ¿no? Entonces pónganse a pensar, miren, si estos niños que pasaron ese estrés de repente, que en algún momento fue tolerable, pero no tenían las figuras de apoyo, porque alguno de ellos de repente falleció, viene lo que les voy a mostrar ahora, que es Un el iPhone estrés tóxico. Pro Max te espera en tu App Store. Puedes Es el estrés tóxico. Este es el problema, ¿no? ¿Qué pasa acá en el estrés tóxico? ¿No? Hay una activación intensa, frecuente, prolongada de todo el manejo del estrés, de todo el sistema de estrés que conocemos. Tanto estrés agudo que queda sobrepasado y se convierte en un estrés crónico, con la activación, disfunción de los sistemas hormonales que voy a pasar después a explicarles. Estos niños van a desarrollar estrés tóxico porque no van a tener una protección emocional sostenida. Esta protección emocional es la que va a actuar como un buffer para soportar el estrés. Pero si no tienen los niños esto, pónganse a pensar en los niños huérfanos de la pandemia. Entonces, estamos hablando a que este estrés tóxico ya genera cambios permanentes, consistentes, duraderos en el cerebro. Son eventos que son crónicos, incontrolables. Hay una interacción compleja entre el entorno social, la biología, el desarrollo. Todo esto está dentro de la teoría del desarrollo de un pediatra que estudió mucho esto, ¿no? Un pediatra en Estados Unidos. Le voy a poner la primera diapositiva donde lo menciono, ¿no? Aquí está, ¿no? Shonkoff. Chonkov propuso esto y ya hay modelos para estudiar esto, hay investigaciones muy ya reconocidas, sostenidas del grave efecto del estrés tóxico en el cerebro, ¿no? Que no solamente predispone a trastornos mentales, sino que predispone a enfermedades físicas, enfermedades autoinmunes, ciertos tipos de cánceres, reactividad del sistema cardiovascular, etcétera. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en los niños víctimas de la pandemia, de orfandad por la pandemia, estamos hablando de un grueso de población que va a crecer con una alteración cerebral y física permanente. Es todo lo que nos puede esperar, toda la gran población que puede venir y sufrir estas consecuencias a lo largo de su vida. A ver, ¿qué pasa cuando una persona, ¿no? Un niño está frente al estrés tóxico? ¿Qué va a pasar? Pues en el cerebro nosotros tenemos unos núcleos cerebrales dentro del sistema límbico llamado amígdala cerebral. Son dos y para efectos de este caso, pues le voy a hablar en forma general amígdala cerebral. La amígdala cerebral es un núcleo que nos ayuda al procesamiento de emociones. Por ejemplo, si ahorita hubiera un temblor, la amígdala cerebral se va a activar, le va a decir al sistema límbico, oye, huye, protégete y ¡pum! Vamos a huir del lugar a buscar algún refugio. Está bien que se active la amígdala en esas circunstancias. El problema
es que cuando estas actividades, estas situaciones de estrés tóxico son permanentes y crónicas, esta amígdala va a cambiar, se va a hipertrofiar y se va a poner hiperreactiva. ¿Qué va a pasar si la amígdala se queda hiperreactiva? Pasa lo siguiente, que el niño, la persona víctima de un estrés tóxico, va a tener respuestas exageradas de miedo y alarma. Va a estar atento a señales que les produzcan miedo y alarma. Por ejemplo, digamos un niño o una niña que ha sufrido de estrés tóxico y va al colegio. Si ve un profesor, una profesora que de repente tiene un rostro más adusto algún día, en algún momento, el niño empieza a la hiperreactividad de su sistema de alarma, hiperreactividad de la amígdala y comienza a generar respuestas de estrés exageradas, miedo y alarma que no puede extinguir. Entonces, esto genera un cambio permanente en el cerebro. La amígdala se queda así, hiperreactiva, hipertrofiada, lista para actuar. Y a veces no extingue ya las reacciones de miedo y alarma y permanentemente se quedan así. Por tanto, ustedes entenderán que por qué estas personas cuando crecen, llegan a la vida adulta, pueden tener una hiperreactividad del sistema cardiovascular, generando mucho más enfermedades crónicas, ¿ya? Esta activación de la amígdala, ¿qué más va a originar? Una hipersensibilidad de este sistema límbico, ¿no? Viven en modo de supervivencia, en modo de esperar, algo me va a atacar, algo malo va a pasar, algo va a ocurrir. Entonces, imagínense los efectos en el cerebro de un niño o niña al vivir así, continuamente, ¿no? Si ustedes ven la foto el pedazo de la foto que les he puesto acá, pues esta es una foto real de una menor en orfandad por el COVID-19. ¿Ya? A ver, ¿qué más pasa? ¿Se acuerdan que les comentaba? Primero se activa el estrés agudo, las respuestas de adrenalina, las reacciones de lucha-huida, pero como este estrés es crónico, ¿qué va a ocurrir? Se altera el eje hipotálamo-hipófisis adrenal, se va a alterar y va a haber niveles elevados de cortisol de forma prolongada. Es decir, no se va a extinguir así el niño tú lo pongas en un lugar tranquilo. No se va a extinguir. Por tanto, se va a afectar a la larga, en forma crónica, el sistema inmune. Entonces, se ha visto asociaciones, por ejemplo, pacientes con lupus. Pacientes con lupus, por ejemplo, cuando yo trabajaba en el hospital del Menara, entrevistaba a muchas pacientes con lupus y daba la triste coincidencia que muchas de ellas tenían una historia triste durante la infancia o incluso adolescencia de historias de haber sufrido crueldad, de haber sufrido abuso, de haber sufrido violencia. Y esto podría explicar por qué este sistema inmune estaba tan reactivo generando una enfermedad autoinmune que ya está asociado, ¿no? A estos eventos adversos en la infancia. La hiperreactividad del sistema cardiovascular, ¿no? Estos pacientes pueden generar a la larga también enfermedades metabólicas, ¿no? Sufrir del síndrome metabólico, intolerancia a la glucosa, hipertensión, etcétera. Entonces estamos viendo el efecto que tiene el estrés crónico no solo en el cerebro, sino a nivel del cuerpo. Cómo sufrir este evento moldea el cerebro de tal manera que todo el cuerpo se va a ver afectado. Ya se habla de una inflamación cerebral leve crónica, que al final va a disparar todas estas reacciones. Muy bien. Pero no solamente eso. ¿Por qué esta persona que está sufriendo un estrés tóxico, que ha sufrido de repente la pérdida de algún progenitor, un divorcio difícil, ha sido víctima de abuso, negligencia en forma crónica, qué le va a pasar? Va a tener problemas para consolidar su memoria, ¿no? El aprendizaje requiere de memoria. Un niño, una niña, someterse cada año, ¿no? De repente al aprendizaje escolar, ¿no? Nuevas materias, nuevos retos, pero si ha sufrido esto, le va a ser difícil consolidar su memoria. Entonces no va a poder codificar bien la memoria y no va a poder tener una buena vocación de memoria. Por tanto, el aprendizaje se va a ver afectado.
no va a poder regular el estrés, va a haber una disminución del hipocampo y por tanto una afectación de la neurogénesis, ¿no? Nosotros todavía seguimos produciendo nuevas neuronas, claro que en menor cantidad que en la vida prenatal, pero seguimos produciendo neuronas. Y estas neuronas requieren, sobre todo, un ambiente saludable para seguirse produciendo, para que el factor neurotrófico derivado del cerebro se siga produciendo y siga estimulando la proliferación neuronal. Pero si no tiene eso, si tiene un estrés tóxico, pues no lo va a poder hacer. Y estamos hablando de un grueso de la población, como les decía, se calcula que es en promedio de 100.000 niños y niñas y adolescentes huérfanos por la pandemia de uno o dos progenitores por la pandemia del COVID-19, ¿no? Entonces es algo inmenso, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de trabajar con el programa de apoyo psicosocial a los niños, niñas huérfanos de la pandemia por COVID-19 en Villa El Salvador, siguiendo a estos niños, visitándolos en sus casas, y es un estrés tóxico que probablemente muchos de ellos cambiaron su conformación cerebral, ¿no? Entonces es un llamado de alerta a las autoridades, de alerta a los profesores, a su entorno, de poder buscar y medir esto, ¿no? Medir esto y qué tanto podemos hacer para poderlos ayudar y no esperar a actuar cuando esto ya está, cuando ya llegaron a la vida adulta, ¿no? Pero también hay una zona muy importante del cerebro, muy importante, que nos hace estar en este momento sentados frente a la computadora, frente a la pantalla, que nos hace estar sentados y atentos, sentados y poder leer, sentados y poder estar pensando, interpretando lo que están escuchando, que es la corteza prefrontal, la zona más evolucionada del cerebro. En neurociencias hay un dicho. Dice, el último que llega a la fiesta es el primero que se va. ¿Y cuál es la última estructura en formarse, en desarrollarse en el cerebro? La corteza prefrontal. Esta corteza prefrontal lo que va a hacer es que se tomen las decisiones, se planifique, se organice la conducta, la personalidad. Y eso es lo que nos está ayudando y nos da la calidad de vida a las personas. Pero este estrés tóxico, así como vimos que se ponía hiperactiva la amígdala, que se afectaba el hipocampo, pues también se va a afectar la corteza prefrontal, la zona de razonamiento, la toma de decisiones, la empatía. Va a disminuir la cantidad de conexiones cerebrales. Por tanto, estos niños no solamente van a tener problemas de aprendizaje, sino problemas para la toma de decisiones, para el razonamiento. Y esto va a ser a lo largo de su vida una menor activación funcional. Por tanto, otro dicho de neurociencia es que en el cerebro aquello que más usas es lo que se mantiene, aquello que menos usas es lo que vas a ir perdiendo conexiones. Por tanto, estos niños, debido al estrés tóxico, lo que más tienen activo es a nivel de la amígdala, las conexiones cerebrales. Ellas son las que más van a predominar. Y la toma de decisiones, razonamiento, empatía, control adecuado de la conducta, etcétera, que reside en la corteza prefrontal, esta no va a tener buenas conexiones porque esta no va a estar estimulada. Entonces, este es el problema grave al cual nos estamos enfrentando. Y no solo en el Perú, sino a nivel del mundo. El estrés sufrido por la pandemia ha puesto a las personas que estaban vulnerables mucho más vulnerables, y sobre todo los niños, niñas y adolescentes. Esto que les hablo, si bien ha sido estudiado bastante en niños y niñas, se estima que es hasta los 17 años que pueden producir estos cambios, ¿no? Entonces, la adolescencia también está incluida aquí, ¿no? Entonces, nosotros vemos el papel poderoso que tiene el ambiente con el cerebro. ¿Cómo el cerebro puede ser tan activo que estas reacciones que les he comentado no son del todo malas? Si ustedes se dieron cuenta, había un estrés positivo que el niño supera, un estrés tolerable que si tiene un buen apoyo emocional puede superar, y este estrés tóxico, entonces son retos de la vida que va a ir superando solamente si
tiene un adecuado soporte emocional. Entonces, si tiene un adecuado soporte emocional y también nutricional, pues el niño va a poder o la niña va a poder enfrentarse a esto. Pero si no lo tiene, le va a ser muy difícil. Y estamos hablando de un grueso de población que se va a enfrentar a la vida así. ¿Por qué a veces, si estamos leyendo los periódicos, cada día vemos violencia, violencia, violencia? Entonces estamos pensando, ¿qué está activado tanto en estas personas que motivan violencia? Pues el sistema de alarma y no permite que razone bien la corteza prefrontal. Entonces estamos siendo víctimas ya de esto. Entonces es una llamada urgente de atención a qué más podemos hacer. Ay, como están viendo aquí en este gráfico, es como una cadena, ¿no? Es un péndulo, ¿no? El juego del péndulo. Viene el evento y todos los cambios que se producen detrás de él y continúa y se perpetúa. El estrés crónico, la exposición prolongada a factores estresantes, el exceso de cortisol que va a interferir con la plasticidad cerebral, se produce neuroinflamación, un daño del tejido cerebral, ¿no? Y van a haber cambios, una reorganización de la arquitectura cerebral, una reducción del volumen cerebral que ya está evidenciada por estudios de neuroimagen, ¿no? Este es el gran trabajo que tenemos por hacer todos los profesionales de la salud al nivel que nos toque actuar. Porque de repente, si no atendemos a un niño directamente, podemos estar atendiendo a una persona que pueda ser el soporte emocional de un niño, o una niña, o un adolescente. Entonces, ese es el gran papel que tenemos y el gran reto que tenemos, ¿sí? A largo plazo, ¿qué va a haber? Como ya lo han podido ir deduciendo, haciendo uso de su corteza prefrontal, ¿qué va a haber? Como les decía, no solamente hablemos de los trastornos mentales que de por sí ya son evidentes que estas personas pueden sufrir. Ansiedad crónica, dificultad para sentirse seguro, problemas de memoria, de regulación emocional, impulsividad, dificultades para controlar y evaluar su propia conducta por el poco desarrollo de conexiones cerebrales a nivel prefrontal. Por tanto, se exponen a unas malas decisiones, como es el riesgo del consumo de sustancias, un menor rendimiento escolar, menor rendimiento cognitivo en general y alteraciones en la percepción del peligro. De repente para estas personas el peligro no se extingue. Evalúan su entorno y para ellos el peligro sigue y sigue y sigue cada día. Por eso hay estos cambios que al final se convierten en cambios permanentes. Y como bien la pandemia nos enseñó, nosotros no somos unas islas, ¿no? Todos estamos interactuados, todos interactuamos entre sí. Entonces, al ser un sistema, lo que le pase a un grupo de personas tarde o temprano termina afectando a todo el grupo en general. Este es el gran llamado que tenemos a la acción. Las conclusiones. Conclusiones, tres conclusiones claves y poderosas. El entorno va a moldear nuestro cerebro, ya lo sabemos. Lo confirmamos y lo sabemos, tanto en forma positiva como negativa. En este ejemplo, en esta exposición, hemos hablado de los efectos negativos. Las relaciones afectuosas estables van a proteger al cerebro del estrés tóxico. Esa es la clave. ¿Cuál es la diferencia? Tener relaciones afectuosas estables, protectoras, ¿no? Esa es la diferencia. Leyendo libros de resiliencia, por ejemplo, de Boris Cyrulnik, su libro muy bueno que se llama Los patitos feos, que habla de los estudios sobre resiliencia en niños. Boris Cyrulnik es un neurólogo psiquiatra francés que todavía está vivo, que nos enseñó bastante y nos sigue enseñando porque crea centros de resiliencia para niños soldados de África y niños migrantes de Europa del Este en Francia. Ha creado un centro así. Entonces él habla del factor protector de los tutores de resiliencia. ¿Cuáles son los factores protectores para resiliencia? Pues tener un tutor de resiliencia y tener un sentido de vida. Las relaciones afectuosas estables van a producir en aquellas personas con estrés tóxico poseer un sentido de vida, ¿no? Querer llegar a tener o a ser como tal persona en forma positiva, incorporar valores en forma positiva para crecer, para mejorar.
para resolver el estrés tolerable que puede rodearnos. Eso es la diferencia grande. Y la inversión temprana en salud mental infantil es una poderosa estrategia de salud pública, como bien ustedes están escuchando y entendiendo a través de esta ponencia, ¿no? Quisiera agradecer eh, profundamente a los encargados del Consejo Regional 3 la invitación, porque haber trabajado con estos niños, niñas y adolescentes huérfanos de la pandemia, conocerlos, ir a sus casas, hablar con los progenitores o con los abuelos que se quedaron encargados o con los tíos, es una realidad que viví, que fue en un lugar de Lima, en un cono de Lima, pero si nos ponemos a pensar, pues son 100.000 niños, niñas y adolescentes huérfanos por la pandemia. Y eso es poner un ejemplo. De repente hay muchos otros niños que de repente tienen progenitores cerca, pero que no constituyen relaciones afectuosas y estables, por tanto también están sujetos a estrés tóxico. Ese es el problema grande al cual nos enfrentamos. ¿Ya? Y por tanto agradezco muchísimo la invitación y poderles acercar un poco más de esto para que donde estemos, en el lugar donde estemos, podamos desarrollar mucho más empatía ante estas circunstancias. ¿Ya? Gracias, gracias por la invitación. Muchas gracias, doctora Miriam Leni Osorio Martínez, psiquiatra de la Facultad de Ciencias de Salud de la Universidad de Ciencia Aplicada, por esta brillante exposición de estrés en infancia y cerebro, ¿no? Que se ha visto más evidenciado posterior al COVID, en la cual usted menciona que hay un estrés positivo, un estrés tolerable, pero también habría un estrés tóxico, ¿no? Que afectaría a la amígdala, creándole hipersensibilidad a una estructura profunda del cerebro que tiene que ver con las emociones, que afectaría el hipocampo, comprometiendo, digamos, así, la memoria, y que afectaría la región prefrontal, ¿no? Comprometiendo un poco la conducta, ¿no? Y que esto está relacionado con enfermedades de esfera de la psiquiatría y también de la neurología, ¿no? Muchas gracias por su brillante exposición. Bueno, Gracias, ahora doctor. vamos a dar paso al doctor José Pérez Narrea, neurólogo del Centro Alivio Integral de los Neuromuscular, que va a desarrollar el tema de insulina y cerebro. Buenas noches, doctor. Ok, muy buenas noches. Voy a proceder a compartir mi exposición. Bien, ante todo, saludar al Consejo del Colegio Médico del Perú, el Consejo Nacional número 3, y agradeciendo también por la invitación al doctor Cristian Carpio y la doctora González, y saludando también a mis colegas que me acompañan, la doctora Miriam y la doctora Pilar. Bien, la ponencia que voy a desarrollar tiene que ver con el tema de insulina y cerebro, específicamente el tema que tiene que ver con lo que es la enfermedad de Alzheimer y una teoría que va más allá de la hipótesis amiloide. Bueno, este es el contenido de la exposición y empezamos primero desarrollando este tema de nuestro cuerpo paleolítico. Eh, Siguiendo la línea con la cual concluyó la doctora Miriam, me gustó mucho la última conclusión, hablando de que el entorno moldea la biología del cerebro. Y eso ha pasado y pasa, ¿no? Como ustedes están viendo, ha pasado por mucho tiempo. Nosotros, nuestra biología, la biología del cuerpo humano, la biología de nuestro cerebro, es una biología que nosotros hemos heredado de un cuerpo de las personas que nos antecedieron y que se adaptaron a un entorno de vida de colector-cazador hace 2 millones de años. Esto se puede concluir a partir de los estudios antropológicos, los estudios de arqueología, más que todo, que han rescatado evidencia de que por más de 2 millones de años el ser humano estuvo en un ambiente hostil, natural, y que para sobrevivir lo que tuvo que hacer en ese entonces era cazar o recolectar lo que encontraba en su paso por los campos, digamos, por la naturaleza. Esto se observa pues justamente a través de los estudios. Posteriormente,
el hombre pasa a lo que es una vida más sedentaria porque logra, por su actividad cortical, logra utilizar herramientas que le permiten, digamos, adaptarse a la tecnología de la agricultura y la ganadería. Esto generó también un cambio, como vamos a ver, en la parte corporal y el cerebral. Esta es la imagen del hombre que hace 2 millones de años. Por 2 millones de años, nuestro cuerpo estuvo habituado a un estilo de vida, digamos, en el cual teníamos que hacer actividad física diariamente. Estábamos expuestos al sol constantemente, ¿ya? Y la alimentación era básicamente en base a la caza, carne, y en base a la recolección de algunos frutos que encontraba en su paso por la naturaleza. Tiempo después, el hombre logra utilizar herramientas, ¿no? Y esto genera un estilo de vida que se acomoda a un estado más estable, digamos, no había mayor necesidad de, digamos, desplazarse y digamos, su alimentación cambia, porque en este momento ya la alimentación depende mucho de lo que sembraba, a propósito, ¿no? En lo que es el uso de la agricultura. Y esto también hizo un cambio también en lo que es la composición corporal. Miren ustedes acá tenemos, una comparación que vemos entre la composición corporal de un ser humano que vivió en la etapa paleolítica, en la etapa cazador-recolector, comparado con la composición actual de un estadounidense promedio. Si ustedes ven acá, los hombres en esa etapa, en la etapa paleolítica, le hablo de hace 2 millones de años, esto es hecho por estudios, hay estudios que pueden llegar a esto, la relación entre masa muscular y grasa era de 5:1, la composición magra era de 50% del cuerpo. Actualmente la composición muscular del hombre promedio americano es de 35%. Es decir, que los seres humanos en su momento, hace 2 millones de años y por 2 millones de años, su composición corporal era predominio de masa muscular. Esto genera qué cosa? Que cuando tenemos un cuerpo en la cual hay un componente muscular importante sobre la grasa, favorece el clínex de glucosa. La glucosa, cuando uno consume, lo que hace el cuerpo es generar insulina. Y la insulina lo que va a hacer es va a actuar sobre sus receptores con el fin de que los tejidos lo utilicen, lo usufructen para su actividad metabólica. Entre el tejido adiposo y el tejido muscular genera un gasto de energía mucho mayor, consume más oxígeno, esto se puede pedir. Y por lo tanto, entre un cuerpo donde hay mayor masa muscular con aquel cuerpo que tiene menor masa muscular, el clearance de glucosa, es decir, el usufructo de glucosa, ¿no es cierto? El control de la glicemia es mucho más efectivo en un cuerpo paleolítico, en un cuerpo que, digamos, estuvo acostumbrado al ejercicio, a la actividad de caza y recolección, comparado a lo que estamos viendo el día de hoy, que, digamos, no es tan efectivo. Ahora bien, este proceso de adaptación que pasamos de un estado de cazador-recolector a un estado sedentario, habituado a la alimentación en base a alimentos que uno obtenía a través de la actividad agrícola, generó en las primeras civilizaciones cambios corporales. Ya se veía esto, ya se sabe que ha habido eso. Se ve, por ejemplo, que las primeras civilizaciones que, digamos, adoptaron el estilo de la tecnología de la agricultura eran civilizaciones que tenían una talla mucho más pequeña comparado con los cazadores-recolectores y tendían a tener mayor morbimortalidad. Esto generó, incluso hay estudios que indican que en un momento dado los seres humanos, los Homo sapiens, pudieron llegar a desaparecer por este cambio repentino. Ahora bien, vamos ahora a llevar esta información, porque ya tenemos idea de cómo es el cuerpo, cómo digamos, se adopta mejor a un estilo de vida activo y donde el consumo de alimentos esté predominante, o sea, predomine para lo que es la formación de masa magra, que en este caso es la proteína. Vamos a hablar un poquito acerca de la enfermedad de Alzheimer en base a un caso clínico típico que uno recibe pues, en la consulta. Este es un caso basado en un hecho real de una paciente que llegó a mi consultorio, 65 años, una mujer que venía porque los familiares, que también eran colegas nuestros,
había notado en esta señora un cambio cognitivo, ¿no? La señora, por ejemplo, me decía pues que el año pasado, antes de la consulta, la señora tranquilamente podía llegar ella vivía en provincias, venía acá a Lima y se dirigía bueno, cuando llegaba a Lima, ella solita podía ubicar la casa de su hermana. Esto ya no era posible cuando llegó a la consulta. Y al evaluarla, obviamente encontramos problemas de desorientación en el tiempo, fallas en la memoria inmediata, cálculo y signos de confabulación al pedirle que en el estrés mini-mental, ¿no? Hiciera una copia de dibujo, lo cual fue imposible. Esta señora, digamos, tenía como antecedente de que era docente de educación básica regular y que había cursado incluso estudios de posgrado, porque la señora incluso en algún momento llegó a ser directora de un centro educativo. El estilo de vida que adoptó, o que bueno, al interrogatorio, cuando le pregunté cómo era su estilo de vida, era de esta forma. Era una mujer que trabajaba 8 horas a la semana, 8 horas, perdón, de lunes a viernes, todos los días 8 horas. Bajo techo, no salía al sol. Si no sale al sol, no hay vitamina D. Su alimentación era predominio de vegetales y harinas. Para ella no era saludable el consumo de alimentos de origen animal, de carnes, ni tampoco de frituras. Y no hacía ejercicios ni tomaba ninguna suplementación. Su sueño, que ahorita van a hablar también del sueño, ella dormía a partir de las 11 de la noche o de ahí en adelante, 11 de la noche, 1 de la mañana. Lamentablemente, entonces, este estilo de vida es lo que como consecuencia está generando esto que ustedes ven en pantalla, la atrofia a nivel córtico subcortical, que se expresa clínicamente como un problema cognitivo-conductual. Gabriel García Márquez es un ejemplo también de una persona que tiene un rendimiento cognitivo muy alto, obviamente ganaba el premio Nobel de literatura. Cuando uno pues lee algún escrito de Gabriel García Márquez, uno, digamos, se da cuenta de que esta persona pues tenía un dominio del lenguaje increíble y de la comunicación. Ronald Reagan, no cualquier persona llega a ser presidente de los Estados Unidos, también tenía un dominio cognitivo alto, pero estas dos personas, a pesar de que tuvieron un dominio cognitivo alto y eran muy preparadas, tuvieron Alzheimer. Incluso Reagan en un momento dado publica una carta donde da anuncio de este problema. Entonces surge la pregunta, ¿no? La pregunta es esta: ¿es suficiente tener un buen nivel educativo, ¿no? O un buen nivel cognitivo, un buen estímulo cognitivo para prevenir el síndrome demencial? Esto lo digo porque existe el término de la reserva cognitiva, el cual dice, bueno, si uno ha cursado estudios, tiene 2 o 3 idiomas, no conoce, ¿no? Se educa constantemente, digamos, va a estar mejor, tiene una mejor defensa, digamos, ¿no? Ante la adquisición de una enfermedad neurodegenerativa o Alzheimer. Pero esto no es así, como estamos viendo con los ejemplos que he dado. A nivel mundial, la enfermedad de Alzheimer está en alza. Desde mucho tiempo atrás estamos viendo un incremento cada vez mayor de los casos de enfermedad de Alzheimer, ¿no? De acuerdo a la OMS, 55 millones de personas para el 2023 tenían este problema. En el Perú, según los datos que tengo para el 2019, eran 200.000 personas y, digamos, esto iba en aumento. Ahora bien, es cierto de que hay un incremento de Alzheimer, pero también ¿qué cosa ha mejorado? Lo que ha mejorado es la alfabetización, es decir, el acceso a la educación. El acceso a la educación a nivel mundial ha mejorado, incluso no solamente a nivel básica regular, sino también el acceso a la educación superior. A pesar de que ocurre eso, de que tenemos más acceso a la educación, mejor desarrollo cognitivo, podría decirse, lamentablemente, la prevalencia de Alzheimer sigue en alza. 2030 se calcula que serán 78 millones, para el 2050 139 millones de personas que tendrán este problema. Y acá viene una cosa interesante que también tenemos que tener en cuenta, y por eso es que viene el tema que voy a desarrollar, que en paralelo al incremento de estas enfermedades neurodegenerativas, también existe un incremento de las enfermedades metabólicas. La diabetes está cada vez mayor en alza. Eso es algo que todo el mundo, ¿no? que trata con medicina y salud lo sabe. Hay algunas cifras, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el diabetes en el 2021, 537 millones de personas. 3 de cada 4 personas pueden llegar a tener este problema,
¿no? En el Perú también las cifras van en aumento. Como ustedes ven, las cifras no se proyectan para el 2030, 1.587 millones de personas. O sea, van a tener este problema, ¿no?, de salud en prevalencia. Hay dos datos importantes que se rescata también de la literatura. Miren, esto es importante. Tener diabetes mellitus tipo 2 se asocia a un 50% de mayor probabilidad de tener demencia. 50%. O sea, si usted tiene diabetes, tiene mayor riesgo de tener demencia que alguien que no tiene que no tiene este diabetes. Y el 80% de la población con enfermedad de Alzheimer tiene diabetes mellitus. Tiene diabetes mellitus. O sea, acá digamos, hay una asociación que se está dando entre estos dos elementos. Ahora bien, vamos a explicar esta asociación en base ya a un tema más metabólico. Vamos a ver el metabolismo del cerebro. El cerebro es un órgano altamente metabólico, gasta mucha energía. El cerebro alberga entre 85 a 100 mil millones de neuronas. Y hay un dato interesante, quizás muchos no lo saben, pero entre el cerebro y el cerebelo tiene más neuronas, ¿no? Es un dato que cuando hice la edición me pareció muy curioso, pero hay un conteo al respecto, hay un estudio que habla sobre esto. Y entre el telencéfalo, que es el córtex cerebral, ¿no es cierto? Y el cerebro tiene más número de neuronas. ¿Mm? Como le decía, el encéfalo, el cerebro, es un órgano con un alto gasto metabólico. 20% de la ingesta total diaria de energía es consumido por el cerebro, ya tan igual como el músculo esquelético en reposo. Es un órgano que gasta bastante energía. ¿Y por qué? Porque justamente el cerebro trabaja generando impulsos eléctricos, potenciales de acción. Entonces, esa generación de potenciales de acción, de impulsos eléctricos, implica ¿qué cosa? Un reordenamiento constante de cargas eléctricas que se dan entre el extra celular. Y para eso se requiere un gasto de energía increíble. O sea, bastante energía se genera en esa bomba sodio-potasio ATPasa que se estudia en fisiología, ¿no? Y que ese hecho hace de que, o sea, si tú sumas todas las neuronas, ¿no es cierto? Pues generas pues un consumo de energía elevadísimo, sobre todo en la neocorteza. Un dato interesante tenemos que tener en cuenta para reflexionar. Miren, nuestras neuronas son células inmortales. Son células inmortales, siempre y cuando el ambiente sea apropiado. Siempre y cuando el ambiente sea apropiado. Es decir, mientras tu cuerpo, tu biología corporal esté en óptimas condiciones, tu cerebro va a estar muy bien. Va a estar muy bien. ¿Ya? Yo puedo hacer cursos de idiomas, puedo aprenderme 2, 3, 4 idiomas, puedo hacerme todos los sudokus que pueda, ¿no? No sé, todos estos ejercicios mentales. Pero mientras tenga un problema metabólico, ¿no? Un problema de disbiosis intestinal, un problema biológico, ¿no es cierto? O un estrés, como mencionó la doctora Miriam, un estrés tóxico, ese estrés, ¿no?, constante, ese medio ambiente va a dañar al cerebro, porque la neurona es la reina. A ella tenemos que cuidarla. La glía lo cuida, pero también, ¿no es cierto?, todo el cuerpo humano. Si nosotros comparamos estas dos células, neurona y glóbulo rojo, vean ustedes cómo las neuronas, ¿no? A diferencia del glóbulo rojo, las neuronas tienden a tener un gasto metabólico más alto y ese gasto metabólico está preparado para que pueda sobrevivir todo el tiempo que tú puedas vivir acá en la Tierra. El glóbulo rojo, más bien, gasta muy poca energía, dura 120 días, ¿no?, en el torrente sanguíneo, y como no tiene mitocondrias, el glóbulo rojo no tiene mitocondrias, no tiene la capacidad de generar energía y de repararse. Por eso es que no dura mucho tiempo, comparado con la neurona, que dura un montón de tiempo, porque tiene una alta densidad de gasto de energía por la gran cantidad de mitocondrias que tiene. Alzheimer y diabetes. La enfermedad de Alzheimer fue descrita a inicios del siglo pasado por Elois Alzheimer a través de un estudio de anatomopatológico de una paciente que tenía un problema cognitivo. Esa descripción que se dio fue publicada y para ese entonces esta condición descrita, ¿no?, esta enfermedad que se describió por primera vez,
era considerada como algo extraño para su, muy raro para su época. Lo que escribió fue los hallazgos de los ovios neurofibrilares y las placas amiloideas. Se ha demostrado en diversos estudios que existe presencia de resistencia a la insulina en pacientes con enfermedad de Alzheimer. Recuerde que a inicios del ciclo pasado no había tantos pacientes con problemas de diabetes, pero en el largo del tiempo y a partir del avance de la ciencia, se ha demostrado que existe el problema de la resistencia a la insulina en pacientes con enfermedad de Alzheimer. Esto ha sido demostrado en sendos estudios. Este es un estudio muy interesante donde justamente encontraron en pacientes con Alzheimer comparado con controles la reducción de la expresión de los receptores para insulina y para los receptores de factores de crecimiento similares a la insulina, el IGF-1 y el IGF-2, ¿no? En zonas estratégicas del cerebro, como la corteza frontal, el hipocampo y el hipotálamo. Esto se ha demostrado, ¿no? Hay una serie de estudios muy interesantes y muy bonitos, con el cual ya empezamos a identificar por qué se relaciona tanto la diabetes con la demencia en tanto factor de riesgo y por qué tanta gente con Alzheimer tiene también diabetes. Am, Existe mayor riesgo de tener demencia si es que el paciente ha tenido un diagnóstico temprano de diabetes. Si tienes un diagnóstico más temprano de diabetes, o sea, tienes diabetes de inicio más temprano, tienes más probabilidad de tener Alzheimer que aquel que, digamos, el diagnóstico es un poco más tardío, ¿no? En el tiempo. Esto ha sido demostrado por estudios muy amplios. Cuanto más temprano es el diagnóstico de diabetes tipo 2, mayor es el riesgo de Alzheimer. Es un dato que se da por estudios. También se ve que cuando tenemos digamos, la asociación entre resistencia a la insulina, ¿no? y un menor uso metabólico de glucosa, se observa en pacientes que tienen problemas de memoria inmediata a largo plazo, aún sin demostrar signos propios del deterioro cognitivo que se ven en el Alzheimer. Ahora bien, ¿cuál es la función entonces de la insulina en el tejido nervioso y en el encéfalo particularmente? El cerebro no es insensible a la acción de la insulina. Recuerdo que cuando estudiaba en la facultad, hablábamos de que, bueno, que la insulina es importante para la expresión de los transportadores de glucosa, ¿no? en los tejidos y que este transportador era el que, digamos, permitía el usufructo, la entrada de glucosa a los tejidos muscular, tejido adiposo, ¿verdad? ¿No? Para que, digamos, lo usen las células. Pero el cerebro no era necesario la actividad de la insulina. Esto que se estableció por buen tiempo, en realidad no es completamente cierto. Existe el paso de la molécula de la insulina a través de la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica, ¿no? permite el paso de la insulina, pero lo hace a través de transportadores. Es decir, existe un mecanismo de transporte que traslada la insulina de la sangre al intersticio del tejido nervioso. Y entonces, si lo traslada, quiere decir que la insulina tiene un papel ahí en el encéfalo, ¿no? En el tejido nervioso. Los receptores de insulina son expresados, ¿no? En neuronas y en células gliales, ¿ya? La insulina se une a estos receptores, tanto el receptor propio de insulina como el de los IGF-1 y IGF-2, y estos generan una serie de cambios o pasos metabólicos que desencadenan, digamos, funciones como tienen que ver con lo que es la plasticidad sináptica, la síntesis de colesterol, la supervivencia neuronal, la biogénesis, el metabolismo mitocondrial y el tráfico de neurotransmisores. Entonces, tiene un papel, o sea, la insulina actúa sobre el tejido nervioso. Ahora bien, en el cerebro se expresan diversos tipos de transportadores de glucosa, GLUT1, 2, 3, 4 y 8. El GLUT4 es un GLUT que depende de la insulina. O sea, si no hay insulina o no hay receptor, no se expresa el GLUT4 o no sale, ¿no? No se expresa. Los demás, GLUT1, 2, 3 y 8, que tenemos también en el cerebro y son digamos, se expresan en diversas neuronas y tejido glial, eso no requiere de insulina. Sin embargo, GLUT4 tenemos también en donde, en el hipocampo, en el giro dentado, en el hipotálamo,
¿no? Y estos sí requieren de la actividad de la insulina, ¿sí? El GLUT1 y 3 es independiente de la insulina, se expresa en prácticamente todo el tejido nervioso. El GLUT1 es más abundante en la glía, ¿no? Y en la barrera hematoencefálica, y el GLUT3 se encuentra en las neuronas. Y el GLUT4, que es un GLUT que encontramos en el tejido muscular, no en el tejido adiposo, ¿no? También lo encontramos en el encéfalo, pero en zonas particulares, ¿no? Como el hipocampo y el hipotálamo. Recuerden que el hipocampo es una estructura fundamental para el aprendizaje, fundamental para la memoria. Entonces, si no tenemos la expresión del GLUT4, definitivamente esa zona, esas neuronas, no van a poder generar esta función y se expresará en un deterioro cognitivo. Aun cuando la insulina no regula la entrada de glucosa en el cerebro, su acción principal consiste en la regulación del metabolismo propio de las neuronas cerebrales. ¿Qué hace la insulina entonces si hay receptores, ¿no? en el tejido? ¿Qué va a hacer? Va a regular su metabolismo. Por ejemplo, la insulina promueve la formación de espinas dendríticas. Esto es importante. La espina dendrítica es importante ¿para qué? Para formar la sinapsis. Si hay resistencia a la insulina, no habrá sinapsis, no habrá formación de espinas dendríticas. ¿Mm? Esto justamente se debe también porque la insulina es importante ¿para qué? Para la síntesis de colesterol. El colesterol es una grasa, es un lípido muy importante para la estructura de la membrana. La estructura de la membrana, de las neuronas y de la membrana de todas las células, se mantiene estable por el colesterol, gracias al colesterol. El colesterol es una molécula que tiene cuatro anillos, a diferencia del fosfolípido. Entonces, ese andamiaje de anillos le da estabilidad. Si no tenemos colesterol en las sinapsis son inestables. Y usted aprende ¿por qué? Porque sus sinapsis se vuelven estables en el tiempo, forman circuitos. Ahora bien, ¿qué se ha visto? Se ha visto que un paciente, o cuando nosotros tenemos, ¿no? En modelos animales, cuando se retira la actividad de la insulina, cuando se genera una insensibilidad a la insulina, ¿qué pasa? Las neuronas dejan de producir colesterol. El colesterol lo produce la neurona, el colesterol lo produce la glía. La glía tiene la capacidad de producir colesterol. La neurona tiene capacidad de producir su propio colesterol, ¿ya? Pero para que ocurra eso, requerimos de una serie de enzimas. Y esas enzimas, que todas las encontramos en las neuronas y en la glía, requieren expresarse a partir de la insulina. O sea, la insulina es el que da inicio, digamos, a la expresión de estas enzimas para que tú puedas producir colesterol. Entonces, si yo tengo una neurona, un cerebro insensible a la insulina, resistente a la insulina, no generar este colesterol y esto conllevará a una serie de cambios en la sinapsis, sobre todo, lo que se expresará en cambios conductuales. La insulina también es importante para la neurogénesis, para la formación de nuevas neuronas. Recuerda que hay ciertas zonas en el cerebro donde hay neurogénesis, ¿no? El hipocampo, por ejemplo, es una zona que se verá muy afectada en caso de una resistencia a la insulina, ¿sí? Y la insulina, como hemos dicho al inicio, promueve la expresión de estos transportadores de glucosa GLUT4, que son unos transportadores extras. O sea, ya el hipocampo tiene su GLUT1, GLUT3 por ahí, ¿ya? Pero la insulina le da un plus más, ¿no? Le da una ayudita más para que exprese un poquito más de GLUT, ¿no es cierto? Para que obtenga toda la glucosa posible para esa función de alto gasto metabólico, que es el aprendizaje, ¿no? La actividad de este circuito de Puppets y todos estos circuitos que nos ayudan a memorizar, ¿no? Y a aprender. La resistencia a la insulina y el aumento de la glucosa en el tiempo va a generar justamente una alteración de todos estos procesos que les estoy diciendo, incluido una disfunción de la barrera hematoencefálica. Una barrera hematoencefálica por daño endotelial por la hiperglicemia es peligroso porque genera una barrera ya no tan impermeable. Recuerde que la barrera hematoencefálica es una estructura eminentemente rígida, sólida, para que proteja al encéfalo como si fuera un santuario. Pero si este endotelio está dañado y estas uniones que se dan entre las células están dañadas por el efecto de la hiperglicemia, pues producirá un ambiente más tóxico y dañino sobre el tejido nervioso. Finalmente, hablemos sobre las placas amiloideas. La hipótesis amiloidea ha sostenido que el Alzheimer es una consecuencia del acúmulo de estas proteínas beta-amiloides, las que en el tiempo van a formar justamente estas placas y conllevarán a la muerte
muerte neuronal. Sin embargo, lo que se ha visto es que hasta un 40% de personas sanas, cognitivamente hablando, presentan en estudios PET scan proteína amiloide. Ustedes pueden revisarlo y es posible, se da. Hay personas que usted puede estar caminando, ¿no? Haciendo su actividad normal y ya tiene beta amiloide ahí en su cerebro. Se ha visto también que la proteína beta amiloide, que nosotros la producimos, ¿sabes? El cerebro, el tejido nervioso, las neuronas producen su beta amiloide. Pero esa beta amiloide, en pequeñas cantidades, tiene de una u otra forma alguna función neurotrófica, pueden inhibir la apoptosis, tienen un efecto antimicrobiano, refuerza incluso la barrera hematoencefálica y favorece la plasticidad, pero siempre y cuando hablemos de cantidades muy pequeñitas. Otro dato interesante, miren, la enzima que se encarga de degradar la insulina, que se activa por la insulina, o sea, la insulina llega a la neurona, ¿no? Hace su actividad y hay una enzima que se expresa, ¿no? Y va a degradar a esa insulina. Es un mecanismo de contrarregulación, de feedback. Esa enzima que ayuda a regular, ¿no? El exceso de insulina, ¿no es cierto? También ayuda a degradar la proteína beta amiloide. Entonces, si yo tengo un estado donde hay una resistencia a la insulina, voy a tener menor expresión de esa enzima y por lo tanto no se va a degradar ni la insulina, porque no hay, y no se va a degradar la beta amiloide. Y esta se empieza a acumular y esto empieza a producir dos cosas. El incremento de beta amiloide incrementa la resistencia a la insulina y aumenta la entrada de calcio que conlleva a una hiperfosforilación de otra proteína que tenemos en el citoesqueleto de nuestras neuronas, que es la proteína tau. Entonces, una resistencia a la insulina genera ¿qué cosa? Un incremento del beta amiloide. ¿Por qué? Porque no hay la enzima que las degrada. La enzima degradante de insulina que también ayuda a fagocitar y a degradar el beta amiloide. Entonces, al haber una resistencia a la insulina, no se va a dar este fenómeno. Y este beta amiloide, al incrementarse, produce más resistencia a la insulina y aumenta la entrada de calcio que conlleva a una fosforilación incrementada de la proteína tau. Es una proteína que producimos, normalmente se produce y es parte de la arquitectura del citoesqueleto de la neurona, y su producción genera fosforilación, o sea, la neurona empieza a fosforilar, de tal forma de que es un mecanismo de defensa que tiene la neurona ¿para qué? Para evitar la apoptosis. Nosotros no queremos, o sea, la neurona no quiere morir, quiere vivir hasta que tú te mueras, ¿ya? Pero si hay un estado oxidativo, inflamatorio, entonces empieza a oxidarse esta proteína y va a evitar de que la neurona entre en apoptosis. Pero esto tiene un límite. Cuando la fosforilación es excesiva y en el tiempo, la proteína tau se vuelve muy tóxica, se acumula y produce muerte y daño neuronal, ¿no? Este es el acúmulo de la proteína tau hiperfosforilada, es lo que va a generar una degeneración en el metabolismo de la neurona, ¿no? Hay una serie de hidrocanelas que se van perdiendo y se va perdiendo también la función de la sinapsis. Como conclusión de esta charla, tenemos tres. La diabetes mellitus y las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer parten de un problema metabólico, que es la resistencia a la insulina. Hemos visto cómo en el transcurso de la evolución, ¿no? En los últimos años, cómo nos hemos apartado del estilo de vida cazador-recolector. Somos más sedentarios, tenemos más acceso a una dieta hiperglúcida, ¿no? Y este estilo de vida sedentario, hiperglúcido, ¿no? Contribuye a un estado proinflamatorio y al desarrollo propio de la resistencia a la insulina, que en el tiempo resultará en un daño del tejido nervioso. La prevención y la adopción de un estilo de vida saludable es la mejor herramienta que tenemos ahora con la que cuenta la humanidad a fin de promover funcionalidad en el largo plazo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José Pérez Narrea, neurólogo del Centro de Alivio Integral del Dolor Neuromuscular, que ha desarrollado brillantemente la teoría de la insulina con el cerebro en las enfermedades degenerativas, ¿no? Que en resumen han sido pues miles de años que hemos vivido una vida muy activa, ¿no? Y que ahora en los últimos milenios quizás estemos pasando una vida sedentaria, ¿no? Y que
Esto ha hecho que se dé más la intolerancia a la insulina, ¿no? Y que esto promueva, pues, las enfermedades neurodegenerativas, o está implicada en la misma causa de la enfermedad neurodegenerativa, y la enfermedad neurodegenerativa, digamos así, más importante del cerebro, en el sentido que produce demencia, es el Alzheimer, ¿no? Muchas gracias por su brillante explicación. Ahora vamos a dar pase a la doctora María del Pilar Pozo García, neuróloga de la Clínica San Felipe, que tiene bien desarrollar el tema sueño y cerebro. Buenas noches, doctora. Buenas noches, muchas gracias. Ya, me comentan si se está compartiendo, ¿sí? Sí, sí se ve bien. A ver, listo, muchas gracias. Eh, Realmente, ¿Se sin escucha más querer bien? Ah, ahí queriendo, está. Ahora ahora sí, sí, gracias. mejor. Sin querer Sí, queriendo, hemos coincidido todos en un tema clave que es el mantener sano el cerebro, de verdad que sí. Y todos hemos coincidido cómo los factores externos van influyendo en esto, ¿no? Yo voy a tratar de hacerlo sencillito, pero sí hay unas cosas interesantes que cuando uno va preparando estos temas, uno también aprende. Y eso es lo más bonito con el cerebro. Uno hace su sinapsis a la hora de aprender. Quería plantear primero unos mitos que a veces también tenemos, y tenemos los médicos inclusive a la hora de recetar, ¿no? Por ejemplo, ¿es necesario dormir de corrido para decir que dormimos bien? No, no, como decía el doctor Pérez hace un rato, si uno retrocedemos a la etapa antigua, antes que no había luz, por ejemplo, la gente tenía sueño fraccionado y no es malo, y no era malo tener sueño fraccionado. Se dormían cuando no había luz y luego a las 12 una, se despertaban, hacían algunas actividades que lo dejaremos entre comillas, y de ahí seguían durmiendo, ¿no? Entonces, eso de que tengo que dormir corrido sí o sí, no es algo necesario. Y hay muchos pacientes que entran en la ansiedad y quieren una pastilla para dormir, pero más que dormir es una sedación, ¿no? Entonces, no es necesario dormir de corrido. Si te despiertas un rato, te vuelves a dormir, es parte de lo que se espera en el sueño. Segundo, tengo que dormir 8 horas para... Tampoco, ese es un mito también. El dormir bien va a depender de cada uno. O sea, para hablar de calidad de sueño depende de cómo me siento yo el día siguiente. ¿Estoy activo, estoy funcional o estoy absolutamente apagado, muerto de sueño? Entonces, esa calidad de sueño va a variar. Algunos funcionarán con 6 horas, otros con 8. Eso va a ir variando. No es exactamente que hay que cumplir un horario laboral para dormir. Ahora, las pastillas para dormir son siempre malas. Tampoco, como todo en la vida hay grises, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema? Es malo si es que si se toma con frecuencia, nos está condicionando a una sensación de, si no tomo, no duermo, ¿no? Y sobre todo que algunos medicamentos sí tienen efectos secundarios, pero pueden tomar, hay gente que toma los mates relajantes, o sea, eso no hay ningún problema. Ahora, ¿tengo que dormir como cuando soy un niño? Tampoco. El sueño, igual que la piel, las arrugas, los músculos van cambiando con la edad. Y eso es una cosa que tenemos que considerarlo. Lo comento porque a veces los colegas, no sé, es más fácil recetar un clonazepam y no escuchar al paciente, pero a veces es mejor orientarlo de esta manera. ¿Sí? Entonces, las funciones del sueño son mucho más que las funciones reparadoras. Como hablaba también ahora el doctor Pérez y la doctora Miriam, hay una reparación sináptica. Voy a poner mi puntero de pronto, ¿no? Entonces, si bien descanso, hay restablecimiento de energía, hay activación inmunológica gracias al sueño, hay restauración sináptica y esto es clave, como hablaba también hace un rato el doctor Pérez, para los temas neurocognitivos, ¿no? Entonces, el sueño tiene muchísimas funciones, obviamente, la consolidación de la memoria y está relacionado también a la función endocrina. Entonces, para hacer un pequeño resumen de qué es el sueño, es una reducción reversible de la conciencia, diferente que nuestros pacientes que están en coma. Entonces, uno puede estar dormido y se va a despertar con el sonido, el ruido, el goteo del baño, ¿no es cierto? La puerta del vecino, mil razones, pero eso es un sueño normal, porque tengo activos algunos sistemas. El otro es que es periódico, y esto es clave que lo recordemos porque es circadiano. Se espera que, o sea, alrededor del día esté activo y se relaciona con otras funciones fisiológicas, sobre todo en el sueño profundo. ¿Sí? Tenemos dos fases. Vamos a ver que el sueño no, por eso le digo que no es un bloque de 8 horas, tiene fases de sueño. Una, y cada fase tiene una función, eso es lo bonito. La fase de sueño lento y la fase de sueño paradójico o ondas rápidas, ¿no? La fase de sueño lento es
entre comillas, reparadora porque hay un predominio de actividad parasimpática. Baja la frecuencia cardíaca, baja la presión arterial, las ondas, obviamente, en el electroencefalograma son más lentas y es en la fase de sueño más profundo, N3, le vamos a poner, hay reparación tisular, consolidación de la memoria, ¿no? Y también hay producción de algunas hormonas. Mientras que en el sueño en fase REM es un sueño activo, un sueño en que te sube la frecuencia cardíaca, la presión arterial, incluso se plantea que los strokes, los infartos cerebrales, son en este momento, justo en esta etapa, ¿no? Entonces, y se dan cuenta que es mucho más frecuente, o sea, en el tiempo que dormimos hay más porcentaje de sueño de ondas lentas o no REM que sueño REM. El sueño REM en sí se asocia a la actividad onírica, ahí sí soñamos realmente. Muchas veces no nos acordamos, pero sí, todos soñamos. Hacemos 3 a 5 ciclos de esto, ¿no? De etapa 1, 2, 3 de sueño de ondas lentas y de ahí fase REM. Y esto todas las noches son 3 o 4 ciclos. Y esto permite estas funciones que vamos a ver endocrinológicas y funciones de consolidación de la memoria. Aquí pusimos los porcentajes. Si se dan cuenta, el gran grueso del espacio del ciclo es este estadio 2. Y la primera parte es cuando uno empieza a quedarse dormido, ¿no? Y la típica que te quedas dormido y tienes las mioclonías del sueño y salta, eso es algo esperable, ¿sí? Luego les pongo acá la arquitectura del sueño. ¿Por qué? Porque también es importante tener presente que ese ciclo nosotros lo ordenamos de esta manera, ¿no? Estamos en la vigilia, luego la fase 1 de sueño, fase 2, fase 3, tu ciclo en REM, luego otra vez fase 1, fase 2, fase 3, otro REM, y así suele ser el sueño. Si yo me despierto a mitad de mi fase REM, me voy a acordar que estaba soñando. Si yo me despierto al final, probablemente van a decir, no, doctora, yo no sueño. Todos soñamos porque esa fase REM me ayuda a consolidar la memoria. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo a mi paciente, voy a hacer acá el puntero, si yo a mi paciente le doy clonazepam? El clonazepam no es necesariamente una pastilla que permita mantener la arquitectura del sueño. ¿Qué es lo que va a hacer? Lo voy a sedar a mi paciente. Se va a quedar perdón que raye así, en estadio 2. Y si se queda en estadio 2, no va a haber estas etapas de sueño profundo y no va a haber una buena consolidación de la memoria. Ya se han demostrado en varios estudios que estos pacientes con exceso de estas benzodiazepinas empiezan a hacer fallas de la memoria o lagunas que ellos explican, ¿no? Por eso el tema de medicar en el sueño, yo sé que es lo más fácil, pero vamos a ver ahora cómo se forma el sueño. No hay una zona puntual, así como en la memoria, y una pastilla mágica, no lo hay. Toma más tiempo explicarle al paciente, pero yo creo que al final es lo mejor porque previene muchas cosas, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante tener claro esta arquitectura del sueño? Yo acá pongo un pequeño ejemplito. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá arribita, voy a poner mi puntero otra vez, disculpen. Acá arribita tenemos el hipnograma que les mostré. Miren, esto sí, muchos de los médicos ya lo saben, el pico de hormona de crecimiento es justo en la primera etapa del sueño no REM, el sueño profundo. Y los picos, por ejemplo, para la hormona luteinizante son en la fase REM. ¿Qué pasa cuando nuestros hijos, 16, 15, 14 años, están en la computadora hasta las 10, 11, 12 de la noche? Se perdieron su chance de hormona de crecimiento. Y eso es algo que va a ir más allá de la genética. Pueden tener padres de 1,90 m, pero si no hay chance de esta hormona de crecimiento, no se va a desarrollar todo lo que podría desarrollarse. Y lo mismo nos va a pasar a nosotras cuando estamos, el estrés, no dormimos, estamos juntando muchas actividades y no dormimos bien, no hacemos fase REM, probablemente estemos alterando nuestro propio ciclo. Entonces, fíjense, el sueño tiene tantas interacciones y actúa básicamente mejorando y reparando el cuerpo en muchos sentidos. O sea, tener un buen sueño acaba siendo una de las mejores medicinas. Lo que hablábamos hace un rato es cómo cambia el sueño con la edad, ¿no? Cuando arrancamos el partido, ¿no? Los recién nacidos duermen todo el día, ¿no? Y normalmente no es casi 50-50, ¿no? Miren, acá tenemos el sueño de ondas lentas en azul y el gris, el sueño REM. Al comienzo es casi lo mismo. Conforme ganamos edad, miren cómo bajamos tanto el tiempo en que la gente duerme, porque de niños son 14 horas, pero con el tiempo ya dormimos menos y está disminuyendo inclusive la cantidad de sueño de ondas profundas, ¿no? Y acá lo vemos más claramente. Tengo acá otro hipnograma. Miren acá. Hipnograma al comienzo de los niños, luego de adultos y luego de adultos mayores. Fíjense el hipnograma cómo cambia, ¿no es cierto? En los niños tienen una buena cantidad de sueño profundo. ¿Por qué?
porque requieren su hormona de crecimiento. Es clave que se respete su hormona de crecimiento. Y como todo el mundo, su fase REM, sueño profundo, luego un despertar por acá, luego otra vez tu sueño profundo y tu fase REM. Esto es lo normal. Los adultos también hacemos el mismo ciclo que les decía, los ciclos, estos 13 a 5 ciclos por la noche, ya empiezan a haber más despertares, voy al baño, otras cosas, ¿no? Pero ya en adultos mayores, el tema es que, fíjense, ya no se profundiza tanto el sueño y eso genera la percepción del adulto mayor de yo no duermo, o duermo muy poco porque no está haciendo sueño profundo. Si a eso le sumamos los temas metabólicos que nos decía el doctor Pérez, más el estrés, que probablemente uno trae desde la infancia, esto carga más el cerebro y empeora el deterioro cognitivo, ¿no? Y fíjense, hay mucho más despertares, ¿no? Aquí es ya el baño, la próstata, me duele la cadera, mil razones para despertarse. Entonces, es por eso que a veces optamos por darle un medicamento, pero hay que buscar siempre aquel medicamento que respete esta arquitectura del sueño, ¿sí? Eso es bien importante. Bueno, acá solamente para recordarles cuáles son para darnos cuenta que no hay un punto clave, un botón donde lo apagamos como la laptop y nos quedamos dormidos, ¿no? Eso lamentablemente no existe. Es todo un circuito. En el cerebro es lo bonito que, y lo más interesante que hay muchas conexiones en todo. Y los más importantes son el hipotálamo, obviamente acá tenemos el núcleo supraquiasmático y el núcleo ventrolateral preóptico, ¿no? Entonces se hace un sistema de postas que uno relaciona con el otro para poder activarlo, porque recordemos que durante el sueño el gobierno de toda la actividad cerebral ya no va a ser la corteza, sino el tronco encefálico, donde están muchos de estos núcleos, ¿no? Obviamente es importante la glándula pineal que está por acá porque es la que produce la melatonina, pero vamos a ver lo va a hacer si recibe la activación de otras zonas, ¿no? El tálamo es porque es un relevo sensitivo. Todos cuando estamos dormidos, si alguien te mueve o hay un temblor, esa sensación que llegó a tálamo ya sí te despierta, ¿no? Eso es porque el tálamo es el que te permite ese relevo. Y el hipocampo entra a tallar porque es el que guarda mucha información de la vivida en el día y luego en la fase REM permite hacer la actividad onírica. Entonces, miren, no hay un botón mágico donde uno diga, ya, aquí actúo y te duermes. No, es todo un proceso, ¿sí? ¿Qué más que les traje por acá? Bueno, básicamente cómo inicia el sueño. Es importante que tengamos una sincronización de lo de afuera con lo de adentro, ¿no? Y esto lo vemos en los pacientes con turnos rotativos o que trabajan de noche. La luz es un factor muy importante para esto. Por ejemplo, acá, la luz, vamos a ver cómo es captada por la retina y entra por el tracto retino hipotalámico. ¿A dónde? Al núcleo supraquiasmático. Y este núcleo hace toda una activación de la vía simpática, miren, hacia abajo, que vuelve a ascender hasta la pineal para en este momento inactivar la formación, porque cuando hay luz y estás de día, inactiva la producción de melatonina y es así como estamos alerta. Además de los demás centros como los ceruleus, los núcleos del SARA, que es el sistema activador reticular ascendente, que nos tienen alerta, ¿de acuerdo? Pero todo esto vamos a ver cómo cambia en la noche, ¿no? Ya habíamos dicho acá, ese es otro esquemita. Durante el día, la luz genera una inhibición de qué? De esta actividad que hace el núcleo supraquiasmático de inactivar toda la vía simpática que va a llegar a la glándula pineal, de tal manera que reduce la producción de melatonina. Pero ¿qué pasa si no hay luz? Nos quedamos acá. Genera más bien una estimulación. El núcleo supraquiasmático ya no disminuye su actividad. Esto genera que el paraventricular que vimos preóptico, empieza a estimular una vía simpática que también está en la zona del hipotálamo posterior y esto hace que desde el ganglio central asciendan las fibras hacia la glándula pineal, generándose la producción de melatonina. Entonces, ¿qué ocurre si yo estoy en mi camita, todo oscuro, el ambiente está muy bien, y de pronto me pongo a ver mi celular y mis TikTok? Se acabó el partido, ya esto no va a funcionar, inmediatamente va a haber una inhibición, se va a bajar el nivel de melatonina y no voy a dormir. Pero doctora, usted me dio mi pastilla de melatonina y no funciona. Claro, si sigues con la luz, aunque uno se tome un frasco, vamos a anular ese sueño. Entonces es importante todos estos factores externos, ¿no? Esto solo para recordar cómo en el ciclo circadiano durante el día, no solo el sueño entra a tallar, sino también las funciones hormonales, la temperatura corporal, ¿no? Acá yo repasaba la vez pasada con unos alumnos el movimiento intestinal, ¿no? Si nos comemos a las 11 de la noche un tacu tacu con bistec montado,
se la ponemos difícil al sistema digestivo, obviamente, porque está preparándose para dormir y tú le das un súper trabajo, ¿no? Entonces, todo eso es importante. Y eso es lo que nosotros llamamos en sueño los factores gatillo o le llaman Zeitgeber, ¿no? Que son aquellos factores que gatillan la sincronización, como les digo, del reloj interno con el relojes externos, lo de adentro con lo de afuera. Esos son el ciclo luz-oscuridad, la actividad física, incluso las señales sociales, ¿no? Aquí ahora hay unos nuevos términos que le llaman jet lag social. Este cambio de horario porque estudio, porque trabajo, porque voy a una reunión, va a veces en contra y genera una deprivación de sueño, ¿no? Entonces, esto genera una desincronización. De pronto yo me tengo que quedar hasta tarde amaneciéndome porque no estudié a tiempo y esto va a desincronizarme entonces mi reloj central, porque yo estoy hasta las 2 de la mañana comiendo mientras estudio, y eso genera un problema de conducta alimentaria, probablemente, como decía el doctor Pérez, un aumento de insulina. En la larga, ¿quién recibe el impacto final? El cerebro. ¿No? El cerebro es el que recibe el impacto final, ¿no? Entonces es importante que haya una sincronización entre estos relojes internos y el externo. Y muchas veces estos factores gatillos los podemos controlar, como no dormir con luz, no usar tabletas. En lo que es señales sociales se refiere básicamente a tener horarios regulares de sueño, ¿no es cierto? La desincronización es lo que ahora se llama cronodisrupción, ¿no? Cronodisrupción es, por ejemplo, estos cambios de luz, oscuridad. A veces son difíciles porque es parte de tu trabajo, uno cuando hace guardias, ¿no es cierto? Entonces es difícil de manejar. Yo tengo a pacientes que trabajan en estas mineras a veces, que son turnos de las noches a veces en las fábricas, y no queda más que salgan con sus lentes oscuros, tapen todo el cuarto y melatonina full, ¿no? Sería fácil decirle doy una clonazepam, pero puede generar otros efectos, ¿no? Y incluso la disrupción del sueño vigilia, del el ritmo alimentario, como les digo, sales a las, no sé si a ustedes les habrá pasado, pero quien no lo echa en la guardia sale a comer el pollito de la brasa que venden al frente. Entonces, de jóvenes probablemente sí, pero ya más adultos es más complejo porque estamos dándole todo ese trabajo a nuestro reloj externo e interno, ¿no? Estamos desincronizando. Entonces, esa cronoerupción también se ha visto asociada con qué? Con aumento de enfermedades metabólicas, inclusive con sobrepeso y obesidad. Yo creo que ahí hacemos un matching con el doctor Pérez, ¿no? La insulina se va a disparar en estos momentos porque uno se va a comer su pizza a las 2 de la mañana y de ahí va a ir a tratar de dormir echándose, ¿no? Ahí no vas a ir a correr, a bajar las calorías, no. Entonces, eso al final nos va a pasar la factura. Entonces, ¿qué ocasiona la deprivación de sueño en nuestro cerebro? Va a ocasionar, cuando es crónica o fragmentación constante, una disminución de la neurogénesis, que ya nos han conversado los colegas, ¿no es cierto? En la zona del núcleo, de la zona dental del hipocampo, disminuye la supervivencia y la maduración de estas células. Y obviamente una serie de factores de inflamación. Como todo eso es un estrés para el cuerpo, la deprivación de sueño es un estrés. El cerebro no está pensando en ese momento tengo que estudiar para mi examen, no simplemente les da un estrés, les da un montón de trabajo y no les da la posibilidad de repararse. Entonces se generan factores de inflamación. Y obviamente a la larga nos va a dar alteraciones cognitivas y neuroconductuales, ¿sí? Estar despierto 24 horas es como estar pues ya con un poco de alcohol y encima manejar así, ¿no? O sea, es bien complejo. Y lo que se ha ido encontrando, y esto es lo que les traigo en los siguientes slides, es que hay un sistema linfático. El sistema antes pensaba, hace mucho tiempo, 10 años atrás, que no había sistema linfático en el cerebro. Ahora se ha visto que sí hay. Pero ponen linfático porque está relacionado con nuestro famoso astrocito, que es una glía. Entonces, esto es lo que permite un flujo adecuado. Vamos a hablar acá de las moléculas, esa limpieza en las zonas del parénquima cerebral. Este es un estudio que tiene como 10 años, pero se han ido corroborando con otras pruebas. Se hizo un ratitas al inicio y se encontró como una red de canales paravasculares, tanto de arteriolas y paravenosos, que permitían el paso. Acá tenemos las neuronitas y acá los astrocitos. Es justo la zona de la barrera que nos habló el doctor hace un rato. Y eso permite el flujo de las sustancias de desecho. La neurona es como una fábrica, pero una fábrica esa que trabajan todo el día, 24/7, recibiendo oxígeno y glucosa, y va a tener que producir sustancias de desecho.
El acúmulo de esas sustancias es lo que nos va a dar problemas. La manera de desecharlas ya se encontró que es este sistema linfático. Este estudio es un estudio en Rochester desde el 2000. Bueno, el dibujo es más reciente, pero el estudio es del 2013. Fíjense cómo acá tenemos las arterias, acá tenemos las venas, este vendría a ser un esquema del parénquima, y cómo del espacio intersticial que están por ahí, en la zona de la barrera hematoencefálica, ahí vemos el flujo del soluto de las sustancias que tienen que desecharse. ¿Y quién permite este pase? Junto al pie chupador del astrocito está la acuaporina 4. Esta es la que permite este tránsito. Entonces, lo que se encontró que durante el sueño, de ondas lentas, sueño profundo, este pasaje es mucho más eficaz. Y por eso, inclusive en el ejercicio físico. Mientras que lo que hablaban hace un rato, la vida sedentaria y la edad avanzada, más bien es algo que disminuye esta circulación. Y ahí la relación con el deterioro cognitivo. Entonces, una manera de cuidarnos acaba siendo dormir bien en la medida de lo posible, ¿no? Estos son los estudios, este es el estudio pivotal inicial del 2013 de hecho con las ratitas, y ahí se prueba esto que hemos visto de la eliminación de los tóxicos y se encuentra que hay un sistema linfático en el cerebro, ¿no? Este me gustó porque ya prueba otra cosa. Imagínense que han hecho las ratitas en anestesiadas, las ponen en prono, las ponen de cúbito lateral, ¿no? De cúbito ventral, y con eso ellos prueban que es más eficaz este sistema linfático en la postura de cúbito lateral, ¿no? La postura que decimos, posición fetal. Entonces, dormir en esa posición acaba siendo mejor. Es cierto que esto está hecho en ratitas, todavía no se aprobó esta parte en humanos. Lo que sí se ha probado en humanos, y este es el otro artículo, se ha probado que sí hay un sistema de flujo de desechos, que es el sistema linfático. Se han hecho unas pruebas, miren, se han hecho unas pruebas en pacientes humanos, les han hecho su polisonografía para medir basales, valores basales de la arquitectura del sueño, ¿no? El tiempo de ondas lentas, la eficacia del sueño, y le han puesto un trazador al PET scan. Y con eso han encontrado que la eficacia, y los han seguido por años, esto es una cohorte prospectiva, y han visto que a menor cantidad de sueño de ondas lentas hay mayor acumulación de beta amiloide y proteína tau. Entonces imagínense, con eso, más lo que nos ha dicho el doctor Pérez, concretamos de que esto es una manera, inclusive algunos lo consideran como un marcador para empezar a pensar que estos pacientes que tienen más privación de sueño pueden hacer deterioro cognitivo. Entonces, qué importante es dormir bien. Entonces, yo me quedé con este detalle. Entonces, ¿qué hemos aprendido en esto? Primero, que no hay una zona cerebral única encargada del sueño. Es un proceso, son varios procesos, por lo tanto, la respuesta y el sueño de cada uno va a ser siempre diferente. No podemos dormir todos iguales, sedados, no. Es todo un proceso y uno tiene que encontrar la manera más cómoda de dormir. Segundo, depende de muchos factores y cambia con la edad. Eso es eso que vamos a dormir como los bebés ya fue, es utópico, ¿no? Es una etapa. Tercero, no se puede tratar sus trastornos solo con una pastilla mágica. Eso a veces yo lo he visto porque recibo a pacientes de cardiología que hay hipertensión porque estás tenso y su clonazepam. Y el paciente no vuelve a consulta porque así son los pacientes y lo tiene 5 años, 20 años, 10 años. Entonces ya se hizo una ansiedad de que si no tomo algo no duermo. Entonces es un problema que se hace mucho más grande cuando hemos podido manejarlo de otra manera. Entonces dormir es la mejor manera de evitar inclusive enfermedades metabólicas. Lo otro que les ponía acá, bueno, los trastornos ya la mayoría los conocemos, pero lo que me gustaba hacer incidencia es que hay muchos trastornos, ¿tá? Esto de las parasomnias, los movimientos asociados al sueño, pero de pronto el más frecuente, pero el que no tiene causa orgánica, es el insomnio. Y eso lo verá la doctora Miriam con mucha frecuencia. Entonces aquí no hay una lesión cerebral que nos cause insomnio, pero es el más frecuente que vamos a encontrar. ¿Y qué es el gatillo principal? Es que la gente, pues, hemos visto cómo la noradrenalina que tiene que hacer que tiene que disminuir para que aumente la melatonina, pero si yo estoy con adrenalina siempre ahí, el nivel de cortisol está alto, estoy alerta, estoy en lucha huida, como decían los colegas, no me voy a dormir. O sea, esa es una cosa que a veces a los pacientes les cuesta entenderlo y a nosotros también nos falta el tiempo para explicarlo. Entonces, por eso les ponía un poquito sobre el insomnio. No hay una causa orgánica, principalmente son las situaciones de estrés,
puede hacerse crónico inclusive, y obviamente lo diagnosticamos cuando pasa más tiempo. Un insomnio de 2 días no es insomnio, pasa más tiempo y no se explica por otra patología, ¿no? Y también puede ser asociado a la sensación de sueño no reparador y viene con la fatiga, la somnolencia del caso, ¿no? Entonces hay factores precipitantes y predisponentes, pero la principal razón es esta hiperactividad, este aumento de cortisol que todos cargamos del estrés diario, y eso es lo que nos acaba pasando la factura, ¿no? Por eso puse acá un bolo en una infusión de cafeína y mire, está asociado a factores ambientales, a los factores, los turnos laborales. Yo creo que todos los colegas lo hemos vivido en muchos momentos de nuestra vida, ¿no es cierto? A veces los medicamentos, porque de pronto el paciente no entendió, tomó la pastilla para la presión con el diurético a las 10 de la noche, iba a ir al baño varias veces, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que pensarlo al momento de ver al paciente, ¿no? Yo lo ponía acá como manejo que nos queda, no puedo decir medicación. Yo evito esto por los temas que hemos hablado del deterioro cognitivo. Hay medicación sin receta, ahí entra la melatonina, inclusive la ashwagandha tiene un par de estudios interesantes, la valeriana, los tecitos. Hay terapias, la psicoterapia realmente para insomnio crónico acaba siendo muy positiva porque te baja el estrés y te baja el cortisol. Inclusive usan para los pacientes con quimioterapia manta con peso. O sea, es como lo que usan para los pacientes con autismo, ¿no? De pronto ahí la doctora Miriam sabe un poco más, pero es como la sensación del abrazo, ¿no? Están protegidos, hay un peso que te protege y eso te genera dormir mejor. Entonces, yo sé que no es tan rápido como una de estas pastillas, pero si vamos educando al paciente, podemos conseguir otras respuestas, ¿no? Que no generen, que no impacten en la salud cerebral. Por último, hablar siempre es importante la higiene del sueño. Si nuestro paciente hace una siesta, está bien, una siesta de media hora, de 1 hora. En Japón, por ejemplo, hay empresas que te dan un tiempo de siesta. Pero tenemos pacientes, ustedes ya lo verán, que se ponen el gorrito, creo que se echan a la cama y son 3 horas de siesta, eso tampoco ayuda, ¿no? El ambiente cómodo, que haya poca luz, no exceso de cafeína en horario vespertino, tampoco bebidas energizantes. Estos Red Bull, estas situaciones complican. La cama es para dormir, no es, y actividad sexual, pero no es para hacerle el trabajo, no es para usar el laptop, no es para hacer los correos, ¿sí? Evitar pantallas y dispositivos, esto es algo que cada vez nos cuesta. Hay estudios que antes le echamos la culpa al televisor, pero ahora los estudios demuestran que las redes sociales, que estés con tu cel viendo TikTok, Facebook, te activan más porque no solo es la luz, sino que activas tu sistema límbico porque ves, así, fulano me dejó en like, ¿no? Entonces, eso te activa y al final no duermes. Miren, todo eso, en la medida que se pueda explicar al paciente, sería importante y de nosotros mismos vivirlo, ¿no? Y finalmente, ¿qué recomendamos con todo esto? Pues priorizar tu sueño profundo, porque es ahí donde tienes una mejor filtración de lo que hemos conversado y no se acumula el metamieloide. Evitar la privación de sueño, eso de que le digo a mis hijos, de eso que me voy al sur y vengo con el pan después de la fiesta, no, te va a pasar unas facturas y eso acaba siendo muy frecuente. Luego, evitar los trastornos respiratorios. Sí, hay gente con rinitis que no se trata, gente con apnea del sueño, que es un factor que complica mucho más, todavía está más relacionado a la hipertensión, y fomentar hábitos que favorezcan este drenaje del sistema linfático, ¿no? Dormir así, posición fetal, acaba siendo mucho mejor. Incluso muchos roncadores, pacientes con apnea, roncan más cuando están de cúbito ventral, ¿no? Entonces, esto sí acaba siendo algo interesante y económico de hacer. Y lo último, creo, con esto me despido. Este dibujo lo vi en una de las redes sociales, yo también veo de vez en cuando, ¿sí? Pero me gustó porque miren qué cierto es, ¿no? Aquí está contando las ovejitas y las pobres ovejas no pueden pasar y le dicen, hágame caso, o sea, baja la valla. Si bajamos el estrés, las ovejitas van a poder saltar y podremos dormir, ¿no? Es importante manejar nuestra situación de estrés para el sueño y para evitar el deterioro cognitivo. Creo que con eso me despido, ¿sí? Muchas gracias y gracias también por la oportunidad de poder compartir con los colegas todo este conocimiento y al final uno, el que prepara es el que más aprende y lo más que más disfruta, ¿no es cierto? Gracias al CMP por la invitación. Muchas gracias, doctora María del Pilar Pozo García, que viene del neurólogo de la Clínica San Felipe, que ha desarrollado el tema sueño y cerebro, ¿no? Y hemos aprendido, entre otras cosas, muchas cosas que nos ha explicado, es que el sueño, bueno, sí, es importante para el crecimiento físico, también es importante para el sistema inmune, ¿no? A través de ese sistema inmune linfático,
También es importante para la reparación y para la consolidación de la memoria, entre otros, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Más bien para cerrar esta muy interesante simposio, ¿no? Vamos a dar un minuto para que dé un mensaje final cada uno de nuestros queridos expositores. Entonces comenzaríamos con la doctora Miriam Leni Osorio Martínez, un mensaje final para todos nuestros colegas. Gracias, nuevamente gracias por la invitación. Me ha parecido muy brillante las tres ponencias, han estado conectadas. Eh, una, una idea clave que desearía que se lleven todos es la importancia de las relaciones para soportar el estrés tóxico, ¿no? La importancia de nuestro ambiente. Si el ambiente es nutritivo, podemos soportar un estrés tóxico o un estrés tolerable que no vaya a ser tóxico, ¿no? Recordar que esto es mucho más importante en niños, niñas y adolescentes, pero aún así, con todas las otras ponencias, vemos cómo el estrés afecta tanto el cerebro que se modifican factores metabólicos y factores de sueño. Gracias por la invitación. Muchas gracias, doctora. Bueno, continuamos ahora con el mensaje del doctor José Pérez Narrea. Muy bien, muchas gracias por la invitación nuevamente al Consejo Regional 3 de Lima. Y la verdad que he estado a gusto y he aprendido bastante con las dos conferencias de la doctora Miriam y la doctora Pilar. Un gusto también ser parte del grupo, ¿no?, que hemos tratado el día de hoy por el cerebro. Bueno, yo lo que podría concluir es lo siguiente. Lo que me estoy dando cuenta, y quizás ustedes también, es que mientras nos alejemos del estado natural, ¿no? De la naturaleza, de ese estilo de vida que, digamos, adoptamos hace muchos años atrás, pues nuestra biología no va a responder como debería ser. Pero es importante, ¿no?, cuidar, ¿no?, la alimentación, cuidar, pues, el estilo de vida, ¿no?, y cuidar el sueño, ¿no? Ahora voy a dormir en posición fetal, que creo que es la mejor opción. Gracias a todos y bendiciones. Gracias, Cristian. Muchas gracias. Bueno, y doctora eh, María Pilar. del Pilar Pozo García, su mensaje final también. No, nuevamente agradecer la oportunidad. Yo también he disfrutado mucho y creo que sí, los tres hemos coincidido en que lo mejor para la salud del cerebro es estos cuidados, ¿no? El soporte del entorno, el cuidar tu dieta, como yo decía, cuidar tu sueño. Y yo le añadiría de pronto, pues empezar a hacerlo antes, ¿no? O sea, uno a veces, los pacientes vienen a los 60 años y te preguntan cómo evito. Y como dice el vals, ya es muy tarde, ¿no? Entonces hay que hacerlo desde antes, ¿no? 30, o sea, si yo pienso vivir la vida loca a los 20 y de ahí me porto bien, ya me va a pasar una factura. Entonces, crear esa conciencia desde el momento, desde el comienzo, desde jóvenes, desde niños, inclusive como decía la doctora Miriam, para que este estrés no vaya cambiando, por neuroplasticidad va a cambiar el cerebro. Es importante que eso lo evitemos. Eso era todo y gracias nuevamente. Bueno, a nombre del Consejo Regional 3 de la decana Pia González y su directiva, reiterar pues nuestro gran agradecimiento por darse un tiempo para estas brillantes ponencias que tienen que ver con el núcleo de la salud, ¿no? El núcleo de la salud del pueblo peruano. Muchas gracias. Nos estamos despidiendo. Chao, gracias.